Lo cantamos, qué inmenso amor el de mi Salvador. Qué lindo himno. Bien, vamos por favor a Eclesiastés capítulo 12. No, no quiere terminar, no quiere acabar Eclesiastés. Siempre lo digo, cuando el predicador dice ya vamos a terminar, es porque le falta todavía más de la mitad del bosquejo. Pero bueno, vamos por favor a Eclesiastés capítulo 12. Vamos a estar leyendo versículos 13, solamente el 13. Hoy nos vamos a concentrar en el 13. Hace 8 días veíamos 12 y 13, hoy vamos a ver 13 solamente. Dice así la palabra de Dios, pero quiero que comencemos con una pregunta. Una pregunta. ¿Vale la pena vivir esta vida? ¿Vale la pena vivir esta vida? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y oramos. La conclusión, cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Oramos, Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Gracias, Señor, por tu amor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras necesidades, hables a nuestro corazón, hables a nuestro entendimiento, voz de Dios, nunca voz de hombre. Señor, quita todo distractor, todo, Señor, lo que no te agrade. Que estemos pendientes de lo que tú nos quieres decir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Vale la pena vivir esta vida? Y muchas veces la respuesta será condicionada según nuestra situación. ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, estamos bien. Si la cuenta bancaria está llena, estamos bien, vale la pena vivir. Si tenemos salud, estamos bien, vale la pena vivir. Si hay una casa, estamos bien, vale la pena vivir. Si hay un buen carro, está bien, chévere. Si no hay problemas, entonces vale la pena vivir esta vida debajo del sol. Pero, Eclesiastés, en medio de su predicación, nos ha venido diciendo como que la idea de vivir la vida, como que no, realmente no. ¿Saben por qué? Porque la vida es monótona. La vida a veces es monótona, es una rutina. Y eso nos lo explicó Salomón durante todo este tiempo. Es muy, muy, muy rutinaria esta vida. Me levanto, me ducho, me cepillo, desayuno, me pongo ropa, me voy para el trabajo, salgo del trabajo, llego a la casa. Rutina, monotonía. Y por más sabio que fue Salomón, para él eso fue vanidad. Es cierto, mire, Salomón fue rico, el hombre más rico del mundo. Pavos reales, monos, imagínate en una tierra como Israel con pavos reales, monos, eh, no, una cosa impresionante. Y eso para él fue inútil. También trabajó, se esforzó, calculó, analizó y llegó a la conclusión, a una conclusión que tenemos que llegar hoy a través de lo que hemos estudiado y lo que hemos visto, que todos vamos a morir. Damas y caballeros, no demoran en llamarte y decirte falleció, murió. Todos vamos a estar ahí. Todos en algún momento vamos a ser el centro de una sala de velación. Pero entonces viene la pregunta, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir sabiendo que todos vamos a morir? A la edad madura, Salomón, ojo con esto, sentó a Dios en el banquillo de los acusados. Mostró irreverencia, se mostró descarado, vivió irrespetuosamente. Se le dijo, muchacho, no salgas. Y él salió. ¿Por qué? Porque quería probar y probó. Probó todo lo que quiso. Ahora bien, ¿cómo le fue a Salomón después de probar todos los deleites? Mal. Por eso, después de que él sentó a Dios en el banquillo, porque ojo con esto, mis hermanos, lo poco que sé de juicios lo sé por la televisión. Allá a mi mano derecha hay un jurado, a más al ladito hay un acusado, luego hay un juez, a este lado está el acusador, está el abogado acusador, está el abogado defensor. Tiene que haber un argumento para y por cuál el dictaminar. Y eso llevará al acusado a ser inocente o culpable. Pues bien, Salomón, cuando ya se dio cuenta de todo eso, le dijo a Dios, no, 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 no. Levántate del banquillo de acusados y más bien ponte en tu lugar como juez.
como juez. Porque Salomón nunca perdió su sabiduría. Porque Salomón entendió que fue Dios quien le había dado todo, hasta su sabiduría. Y cambiando de lugar con Dios, se dio cuenta de que la vida ya no era tan monótona, sino que día a día Dios nos pone desafíos en nosotros y para nosotros, que cada reto tiene su tiempo debajo del sol y de que cada uno de ellos tiene un propósito, de que todo tiene un objetivo en la vida del creyente, de que todo lo que sucede al creyente tiene que lograr algo. Entonces, Salomón está planteando una pregunta. ¿Vale la pena vivir la vida? Salomón aprendió que todo lo que tenía es dado por Dios, permitido por Dios, para su deleite, para su disfrute. Entonces llega a la conclusión de que quien tiene que llevarse la gloria es Dios. ¿Vale la pena vivir la vida? Sí. Pero si tú tienes a Dios sentado en el banquillo del acusado, pero si tú estás buscando tu gloria, pero si tú estás buscando fama, reputación, tu vida será vana, tu vida será vacía, será un engaño total. Y todos los días vas a tener que eludir tus obligaciones. Vas a usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Entonces tu vida se vuelve fracaso, ruina, soledad, una monotonía, una rutina. ¿Vale la pena vivir la vida? El hombre más sabio del mundo llegó a la conclusión que es mejor andar en Dios, caminar con Dios, obedecer a Dios que practicar la insensatez del hombre. El hombre de por sí es una queja absolutamente total. Por todo se queja. Tiene trabajo, que por qué ese trabajo. Tiene comida, que por qué esa comida. Tiene responsabilidades, que por qué a mí. No tiene responsabilidades, yo quisiera tener. Tiene semejante trabajo donde te están pagando bien y quiere cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque más vale pájaro en mano. No. Pero también Salomón llegó a otra conclusión hermosa. Hermosa. Todos moriremos. No hay forma de escapar de esa cita que tú y yo tenemos. Y eso debería motivarnos a vivir, a disfrutar y a aprovechar las oportunidades que Dios nos da y que Dios nos permite vivir. Salomón está listo para su conclusión final. ¿Quiere darte una aplicación muy personal? No podemos olvidar el cierre de esta prédica, lo que Salomón ha venido diciendo y lo que la escritura te quiere enseñar en esta mañana. Por fe andamos, no por vista. Eso lo dijo Pablo allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Mis hermanos, aunque no podamos ver a Dios, sabemos que Dios está en el asunto. Sabemos que Dios está de tu lado. Confía en Él. Recuerda, estamos en el ya, pero todavía no. Ya tenemos un pie en la eternidad. Dije en la eternidad, no en la tumba. Tenemos un pie en la eternidad. Estamos en el ya, pero todavía no. Esperamos una eternidad que no hemos visto, pero sabemos que hay una eternidad que no conocemos. Pero la creemos porque la escritura nos enseña y vivimos bajo esa seguridad, vivimos bajo esa confianza, caminamos por esa fe. La vida es una aventura, mi hermano. La vida es una hermosa aventura. Pero si tú quieres vivirla amargadamente, decrépitamente, es tu situación, porque es una aventura. Otro tema que nos enseñó Salomón en medio de esta prédica es que la vida es un regalo. Es una aventura, pero también es un regalo. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Salmos 16, 11. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice así. Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No solamente hoy, no. No solamente mañana, no, para siempre. Es un regalo.
A nuestro Salvador se le mostró primero este camino. Jesús de Nazaret caminó por ese camino porque Él es el primogénito de entre los muertos, el primogénito de la creación, el primogénito de toda criatura. O sea, Él es el primogénito de todo. Él te abrió el camino por medio de su muerte vicaria en la cruz del Calvario y luego recorrió ese camino como pionero de todos los que hemos sido redimidos solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Cristo no es un camino, mi hermano. Cristo no es un camino, Cristo es el camino. Por eso nuestro eslogan, que tiene que quedar grabado en nuestros corazones, finalizando esta prédica: vanidad de vanidades. Todo es vanidad, pero Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y la vida es un regalo de Dios, porque día a día nos permite el disfrute, el deleite, y más aún en las cosas sencillas, más aún en las cosas simples. ¿Qué tal un buen almuerzo? Una buena tarde en familia. A veces no necesitamos cosas asombrosas para ver que la buena mano de Dios está con nosotros. La vida es un regalo dado por Dios a cuotas, un poco hoy, otro poco mañana, otro tanto pasado. Por eso debemos disfrutar la vida. Primero, es una aventura; segundo, es un regalo. Cristo ha resucitado de entre los muertos, ascendió a la gloria para vivir en constante cercanía con el Padre, donde goza y donde gozó y donde su gozo es totalmente pleno y para siempre. Y si la vida es una aventura y es un regalo, disfrútala, disfrútala. Sí, es cierto, vamos a tener momentos difíciles. Sí, es cierto, vamos a tener tiempos de adversidad. Sí, es cierto, es cierto. Pero acuérdate la tercera cosa que nos enseñó. Primero, una aventura. Segundo, un regalo. Tercero, la vida es una escuela. Escuela, colegio, universidad, instituto, ponlo como quieras, pero esta vida es donde debemos aprender nuestras lecciones. ¿Vale la pena vivir la vida? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Y es que si estás pasando una situación difícil, una situación adversa, seguramente tú quieres que eso se termine. Ya, termine ya. Si estás pasando una prueba, tú quisieras que se acabara ya, es lógico. ¿Saben? Cuenta el corresponsal que un hombre que estuvo en los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial dijo así, este hombre: los que hemos vivido en campos de concentración podemos recordar a aquellos hombres que recorrían las barracas confortando, animando a otros y ofreciendo su último trozo de pan. Quizás eran poco en número, pero nos ofrecieron suficiente prueba de que a la criatura humana se le puede despojar de todo menos de una cosa, la última de las libertades, la de elegir nuestras actitudes ante una circunstancia dada. Tú tienes en tu poder la responsabilidad de cómo vas a afrontar, qué actitud vas a tener ante esa situación. Tú eres la única persona que puede decidir por ti misma. Sonó raro, ¿no? Tú eres la única persona que puede decidir por ti misma. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, y a nosotros nos gusta este proverbio: como el perro vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Como el perro vuelve a su vómito, así. Ya habíamos pasado por esto. Ya nos había sucedido esto. ¿Por qué? Porque como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La naturaleza del perro es esa. La naturaleza del necio es la misma, es volver a su insensatez. La insensatez tiene el mismo valor del vómito, un desperdicio ya consumido y descartado. Debemos aprender nuestras lecciones. Siempre lo digo, lo malo no es tropezar con una piedra, lo malo es enamorarse de esa piedra. Debemos aprender de nuestros errores. Es a nuestro corazón al que le está apuntando la escritura. Por eso es una aventura, por eso es un regalo, por eso es una escuela. No podemos cavilar entre dos pensamientos. Ese es el error. O es Cristo o es el mundo. O es Cristo o es el John.
O es Cristo o es Baal. ¿Se acuerdan de Elías? Si Jehová es por ustedes, pues síganlo a él. Y si Baal, pues síganlo. No hay problema. Elías no dijo, mire, que es que no, no hay problema. Por eso Salomón dice, puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Entonces, podemos decir que estamos de nuevo en el colegio aprendiendo día a día grandes verdades, enormes lecciones que debemos aprender, pero por favor, no olvidar. Eso es lo que Dios nos está mostrando con esta conclusión. El tema que estamos viendo es, tú eres un administrador, tú eres un mayordomo, somos el siervo, no el amo, somos el vasallo, no el señor. El problema está cuando, como en el juicio, los papeles se cambian y pasamos de ser los acusados a ser los acusadores. El problema está cuando pasamos de ser señores a ser amos. Y el problema radica cuando aún en la muerte nosotros queremos mandar, queremos ser señores de todos. Ya en muchos países son señores de la vida. El aborto, mire, aprobado. Como dicen que no hay vida, como dicen que eso no es un ser vivo, entonces queremos ser señores cuando en realidad somos solo siervos. El Salmo 90:12 dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mis hermanos, somos siervos y vamos a morir. Un senador de los EEUU estaba en plena carrera y ascenso de prestigio como senador de su país. Cuando le llegó una noticia, tenía cáncer y le quedaba muy poco tiempo de vida. Esto lo hizo reevaluar el tiempo que había dedicado al trabajo y a su familia. Trabajo, familia. Y una de esas raras noches que estaba en casa se dio cuenta que con el ritmo de trabajo que llevaba, no volvería a estar en varios años con su familia. Y después de darse cuenta de esa trágica realidad, dijo lo siguiente, nadie en su lecho de muerte dice, me habría gustado haber dedicado más tiempo a mi trabajo. ¿Saben qué hace un moribundo en cama? ¿Saben qué hace una persona en la cárcel? Los grandes hombres de la Biblia siempre oraron diciendo, Señor, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría y no de las cosas vanas de este mundo, no de las aflicciones, no de las pruebas, nunca de las riquezas. Siempre digo que no hay peor abundancia que el tener. Perdón, no hay peor prueba que el tener. No hay peor prueba que la abundancia. Ahí es cuando se conoce a la persona, su altivez, su prepotencia, esa persona que saca un fajo de billetes para pagar, esa persona que habla de grandezas, que habla de sueños, que habla de anhelos, de lo que va a lograr, de lo que va a conseguir. Y yo le pregunto, y yo te pregunto en esta mañana, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir? Recordemos, la vida no es monótona, es una aventura llena de fe, no es aburrida, es un regalo. Mis hermanos, la muerte nos lleva a un solo destino, a estar cara a cara con Dios. Lo que pasa es que sentimos tristeza porque no sabemos cuál será el futuro eterno. Aquí culmina mi relato, dice Salomón. Mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios, obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos, siempre que pasamos una prueba. O al terminar el día, tenemos que llegar a conclusiones. ¿Cómo me fue hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Qué adversidades afronté? ¿Cómo controlé mi carácter? ¿Cómo traté a los demás? Porque es una escuela y en la escuela se hacen pruebas y en las pruebas hay calificaciones. ¿Qué consecuencias trajeron mis actos? Y entonces tengo que llegar a la conclusión de hacer un alto, observar la situación, tomar medidas y seguir. Y seguir. ¿Cuántas veces se cae el justo? Dice 7, no dice una, porque no se queda ahí. Dice 7, me caí, me sacudo.
Me levanto y seguimos. Me volví a caer, pues me vuelvo a sacudir, limpio mis heridas y seguimos. Soy el siervo del Señor. Dios puede hacer lo que quiere. Él es Dios. Y nosotros debemos entender y saber el lugar que ocupamos debajo del sol. Job lo entendió. Job lo entendió, pero lo entendió en medio de la prueba. Job no lo había entendido en medio de sus ganados, en medio de sus hijos, en medio de sus casas. No, lo entendió fue en medio de la prueba. Job 23:13. Job, capítulo 23, versículo 13. Estamos en las manos de un Dios soberano. Mira lo que dice Job 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Así que él hará conmigo todo lo que quiera hacer. Ya, podemos terminar. Pero la sumisión de Job ante la soberanía de Dios lo llevó a reconocer que tenía dudas, inquietudes, preguntas, pero siempre volvía a retomar el camino. Miraba hacia arriba, seguía adelante y confiaba en aquel que lo llamó y caminó como viendo al invisible cuando no podamos comprender, cuando no podamos entender. Mira hacia arriba y confía. Porque si tú miras hacia abajo, hacia el frente y hacia los lados, sencillamente el mundo te va a querer consumir y te va a querer criticar. Ignora el mundo y vuelve a la palabra. Solo Dios tiene las respuestas que necesitamos para esos momentos difíciles. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. ¿Vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir, mi hermano, mi hermana? Con la sabiduría de Dios, por supuesto. Porque es una aventura, porque es un regalo, porque es una escuela. Salmo 111:10. Salmo 111:10. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este debe ser nuestro primer principio, temer a Dios. Temer a Dios debe ser lo principal. Debemos conocer a Dios para poder andar rectamente. Eso nos llevará a alabarle, a tener sabiduría, a actuar con sabiduría. Y el éxito, porque hay éxito, será el fruto del árbol de la sabiduría. ¿Quieres tener éxito en la vida? Tienes que plantar sabiduría. ¿Quieres tener éxito en la vida? Tienes que regar con la palabra de Dios eso que has plantado para que pueda dar fruto. El éxito será el fruto del árbol de la sabiduría, garantizado, garantizado. Somos hijos y cuando un hijo obedece, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros que somos padres vemos que un hijo realmente obedece? ¿Qué sucede? ¿Lo maltratamos? ¿Lo castigamos? ¿Lo corregimos? No, ningún padre. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? La piedad práctica es prueba de la sabiduría. Muchos hombres creen saber lo que hacen, porque lo hacen, pues como lo hacen. Hablan muy elocuentes, divagan de cosas muy profundas, pero una persona que realmente obedece a Dios es una persona sabia. Recordemos lo que está hablando Salomón y como termina Salomón es sabiduría práctica. Por eso el fruto será el éxito. No cometeremos los mismos errores. De pronto vamos a cometer otros, porque estamos en una escuela, pero los mismos jamás. No pensaremos en esas cosas que nos aleja de Dios. De pronto en otras, pero el creyente es una persona que está en constante cambio. ¿Por qué?
porque cada día somos más iguales a nuestro Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó con el propósito de que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo lo que sucede a tu alrededor, a mi alrededor, es porque Dios quiere que seamos hechos conformes a la imagen del unigénito Dios. Dios estableció una relación muy íntima contigo. Te creó, te conoce, te ama, te cuida, te anima. ¿Por qué? Porque quiere que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta, ese es el propósito. Todo depende del punto de vista. Si todo lo que te sucede, si todo lo que te pasa es una monotonía y una rutina que te degenera, habrá queja, habrá llanto, habrá dolor, habrá impaciencia. Pero si todo lo que te ha sucedido o aprendido o vivido no es una pérdida de tiempo, eso te está llevando a ser cada vez más como el Señor de señores. Por eso debemos avanzar. Un cristiano no es tan neutro, o avanza o retrocede. No podemos ni debemos ser indiferentes ante las cosas de Dios. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa, una cosa. Pablo no dijo estoy haciendo mil cosas. Pablo no dijo estoy haciendo, dice una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La meta de la que habla Pablo es ser como Cristo. El premio es Cristo, una eternidad con Cristo. Pablo sabía que lo que vivió, la persecución, los golpes, el naufragio, el odio, las diferentes muertes que presenció y él mismo aplaudió. Las cartas que pidió para ir a matar a la gente lo llevaron a ser un creyente devoto, apasionado. No vemos a un Pablo renegando, no vemos a un Pablo discutiendo, no vemos a un Pablo amargado, vemos a un Pablo que sigue y prosigue como quien se lanza a la aventura. Un nuevo convertido en Galacia, un nuevo discípulo en Éfeso, una nueva obra en Colosas, un avivamiento en Tesalónica. Esa debe ser nuestra vida, una vida de victoria, una vida consagrada, una vida dedicada al Evangelio. El salmista dijo, porque me consumió el celo de tu casa. Mis hermanos, es el celo por la casa de Dios y por las cosas de Dios. El amor que debemos sentir como un fuego que quema. Por eso el salmista dijo, me ofendo cuando te ofenden a ti. Un escritor dijo así con respecto a este salmo que acabamos de leer, Salmo 69. Dijo así este varón, este siervo de Dios. Abro comillas. Algunos hombres son devorados por la lascivia, otros por la codicia, otros por el orgullo. Pero la pasión principal de nuestro gran líder era la gloria de Dios, los celos por su nombre y el amor a la familia divina. El celo por Dios es tan poco comprendido por los hombres del mundo que siempre atrae la oposición sobre aquellos que están inspirados por él. Están seguros de ser acusados de motivos siniestros o de hipocresía o de estar fuera de sus cabales. Cierro comillas. ¿Qué te consume? ¿La hipocresía? ¿Qué te consume? ¿Estar fuera de tus cabales? ¿Qué te consume? ¿El chisme? ¿En serio me consume el celo por las cosas de Dios? ¿Las cosas de Dios son una carga o son un deleite? Recuerda, estamos en una escuela y en una escuela llevamos una maleta. En esa maleta, ¿qué cargas? ¿La palabra de Dios, que es un deleite? ¿O tus cargas, tus problemas,
tus cosas, tururú, tú, ¿vale la pena vivir? ¿Eres feliz con lo que Dios te dio? La vida es una aventura. La vida es un regalo de Dios y Él quiere que la disfrutes. Sí, mis hermanos, sí. Van a haber situaciones difíciles, van a haber preguntas sin respuestas. ¿Qué cuentan las ovejas para dormir? Es más, ¿cuentan las ovejas? Siempre van a haber preguntas difíciles. Siempre vamos a tener dudas. Habrá incertidumbres. Vacilaremos en ciertas cosas, en ciertos casos. Pero lo más importante es saber que algo es cierto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de tu lado. Dios tiene el control, no desesperes. Dios nos va enseñando poco a poco en esta escuela que se llama vida y nos está capacitando para que tomemos decisiones sabias. Un día, cuando tú mires atrás, nosotros mismos nos sorprenderemos de ver que ya no cometemos los mismos errores, que ya sabemos cómo responder ante las adversidades y sabemos cómo esperar en Dios. Sencillamente tú puedes decir, no, no. Oye, qué bonito, aprendiste a decir no, te felicito, gloria a Dios. ¿Y de cuántas cosas nos hemos librado por solamente decir no, no? Pero es que no. Salomón concluye con consejos prácticos que no deben ser olvidados. Si volvemos a cometer el mismo error, eso quiere decir que debemos volver a leer el libro, volver a estudiarlo, volver a meditar en él, porque Salomón busca que día a día tomemos decisiones. Y la primera decisión que debemos tomar es Dios. Es Dios. ¿Vale la pena vivir esta vida? Con Dios, por supuesto. ¿Y sin Dios? ¿Sabio o necio? Recordemos, es una dualidad de pensamientos que deben llenar nuestro carácter, nuestra vida, nuestro entendimiento. ¿Qué pasa cuando hacemos lo contrario a lo que Dios establece en su palabra? ¿Saca sonapa? ¿Qué sucede cuando un hijo es rebelde y desobediente? ¿Se acuerdan que lo leímos en Proverbios 10:1? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su mamá. Una ilustración de necedad. Por eso Salomón dice, la conclusión del asunto, habiéndose oído todo esto, es, teme al Dios vivo y verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber tuyo y mío. Mis hermanos, ¿estamos sacando conclusiones? Debemos aceptar la vida como un regalo, como una aventura. Lo que sucede es que este andar, este caminar, esta vida debajo del sol, no va a ser fácil. No va a ser color de rosa. Pero en medio de eso, Dios está contigo. Salmos capítulo 5, versículo 11. Salmos 5, 11 y 12. Salmos 5, 11 y 12 dice así. Pero alégresen todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Lo primero que debe hacer el creyente es tener alegría, porque Dios hoy sopló en ti aliento de vida, por eso estamos acá. Estamos escuchando porque hoy Dios decidió que vivieras un ratico más debajo del sol. Tendremos momentos no tan gozosos, pero de todos ellos Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Sí, momentos difíciles, momentos de disciplina, vienen momentos de disciplina. Un niño, cuenta el corresponsal que un niño tomó accidentalmente unas pastillas de dormir que encontró en un botiquín. Los padres corriendo al médico lo llevaron y el médico les dijo, mire, necesito que tengan despierto durante las siguientes 4 horas a este niño. Recurran a todos los medios, incluso abofetéelo si es necesario. Uy, ¿en serio, doctor? Dijo, sí, ese dolor es necesario para que este niño sobreviva. Así es tu peregrinaje y el mío. Bien lo dice el escritor, al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Es una aventura, es un regalo, es una escuela. Todo nos ayuda para bien. Por eso debemos estar gozosos, alegres, siempre con una sonrisa. No importa la bofetada de la vida. No importa el golpe de esa persona en cual tú confiabas. Si te golpean con la derecha, pues nos tocó poner la izquierda, pero seguimos. Entonces, lo primero que nos dice Salomón que debemos hacer es estar gozosos. Mira lo primero que te dice. Ya te abofetearon. Saca solapa. Lo primero, estar gozosos. Lo segundo, lo segundo, quitar. ¿Quitar qué? La ansiedad. Lo segundo que tenemos que hacer es quitar, despojarnos de muchas cosas que nos están deteniendo. Lo primero, la ansiedad. Ese estado de ánimo, de agitación, de inquietud, esa intranquilidad que no te deja avanzar. Porque mis hermanos, si vivimos en la voluntad de Dios, tendremos paz en nuestro corazón. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La ansiedad y la preocupación nos muestra que no tenemos sabiduría, que no estamos confiando en Dios. Por ende, no podemos darle la gloria que Él se merece. ¿Por qué? Porque el afán del día se va a pensar que mi problema es más grande que la soberanía de Dios, que mi dificultad es más grande que el gobierno de Dios, que lo que yo siento no lo siente nadie más. Entonces me vuelvo egoísta, me olvido de Dios, mis fuerzas centradas en mi problema. ¿No ve que es mío? Mi problema, es mi enfermedad, es mi preocupación. Muchas veces no es fácil, no es fácil. Pero es que usted no sabe por las que yo estoy pasando. Sí, yo sé, no es fácil. No es fácil pedir perdón y empezar de nuevo. No es fácil aceptar un consejo y admitir un error. No es fácil ser generoso y enfrentar la crítica. No es fácil ser amoroso y seguir probando. No es fácil ser considerado y evitar las equivocaciones. No es fácil mostrarse modesto en el éxito. No es fácil beneficiarse de los errores. No es fácil perdonar y olvidar. No es fácil salir de la rutina. No es fácil pensar y después actuar. No es fácil pensar primero y hablar después. No es fácil lograr lo mejor de lo poco. No es fácil dominar un temperamento rebelde. No es fácil mantener un nivel elevado y aceptar la culpa merecida, porque no es fácil ver la luz al final del túnel. Pero te voy a decir una cosa, no es fácil, pero vale la pena. Recordemos, Salomón está llegando a la conclusión y lo primero que nos dice es, alégrate, gózate. Lo segundo que nos dice es, quita de ti la preocupación, la ansiedad, eso no te va a llevar a nada. Y lo tercero y último que nos dice Salomón es recuerda. Recordar significa traer a memoria, es siempre tener presente a Dios en cada decisión, en cada acción. Recuerda que arriba está quien para abajo mira. Por eso debemos obedecer lo que Dios establece en su palabra. Recuerda que fue Él, solo por gracia, solo por Cristo y solo por su muerte, quien nos sacó del infierno. Y vamos para allá. Y la gente va para allá toteada de la risa. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? Nadie tiene derecho a recordarte tu pasado, eso es claro. Pero tú, hoy, ¿qué tal si te acuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Una vida de miseria? ¿Una vida de vicios? ¿Una vida de oscuridad? Pero no solamente Él nos saca de allá, sino que nos traslada al reino de la luz. Ahora somos hijos y si hijos herederos de las grandes promesas. Dios nos acercó, nos atrajo muy cerca suyo. Antes éramos enemigos, adversarios de las cosas de Dios. Ahora
Por su Santo Espíritu somos diferentes. Eso tenemos que recordar. Eso no lo podíamos hacer nosotros. Dios se aproximó a nosotros, cambió nuestra manera de vivir, nos trasladó al reino de su amado Hijo y ahora somos salvos. Tres cosas de las conclusiones de Salomón. Alégrate, quita y acuérdate. ¿Vale la pena vivir? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Porque es que el discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Pero yo quiero que tú, en esta mañana, tengas algo muy, muy claro. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Cielo o infierno? Si estás muerto en tus delitos y pecados, hoy es el día para que te arrepientas. Reconoce que eres un pecador. Ven, amigo, a Jesús, porque Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte. Él quiere darte. Reconócelo en todos tus caminos. Tenemos que honrar a Dios en el sentido de contar con Él en toda circunstancia. Dios tiene que ser el primero, pero muchas veces es el último. Dios es el comienzo, el contenido y el final de la verdadera sabiduría. La última palabra de Salomón acerca de las cuestiones que se promueven en este libro, así como acerca de la vida misma, se concentra en una relación con Dios. Dios, el comienzo. Dios, el contenido. Dios, el final de la verdadera sabiduría. ¿Vale la pena vivir esta vida? ¿Vale la pena? Si tú mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Mi hermano, mi hermana, y si tu lugar es si tu destino final es el cielo, quiero que te preguntes por qué Dios tiene que dejarte entrar al cielo. ¿Por qué? No por buenas obras para que nadie se gloríe. Salomón termina diciendo en el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, termina diciendo nuestro gran predicador que realmente la última palabra que Salomón está diciendo es tu relación con Dios. ¿Qué relación tienes con Dios? ¿Qué te motivó a estar aquí en esta mañana? Solamente tú lo sabes. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por esta mañana, gracias por esa conclusión, gracias por el libro de Eclesiastés, gracias por tu Espíritu Santo, porque todos seremos enseñados por Dios. Señor, mi oración, que hayas hablado a las necesidades de cada uno de mis hermanos. Mi oración, que sea tu Santo Espíritu que selle estas palabras para que podamos andar en fe, porque por fe andamos y no por vista. Mi oración, Señor, que realmente cambiemos nuestra vana manera de vivir y entendamos de que tú tienes el control sobre todo. No lo entendemos, pero no nos pides entender, nos exiges obedecer. Porque es en Cristo Jesús que oramos siempre en el nombre poderoso. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao.